loor, ofrenda, sacrificio a tu nombre, Señor. Hoy también levantamos el nombre de Juanito Carvajal, Señor, nuestro querido y amado hermano, para que tú, Señor, hagas un milagro. Tú pongas tu buena mano sobre él donde él está en el hospital y traigas a él tu reposo, traigas a él tu estabilidad, tu sanidad, nueva fuerza, Señor, nueva libertad para él y para su familia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Saluda a la persona al lado y dile, hermano, qué privilegio se sentó al lado mío. Bueno, esta semana hemos tenido algunas cosas y quería recordarles algunas cosas. El día de ayer, ¿cuántos líderes timoteos vinieron ayer? A ver, levántame la mano, invitado. Un buen tiempo para Dios, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Tuvimos un buen tiempo animándonos y gozándonos en la palabra. También el día jueves, ¿cuántos estuvieron el jueves acá? ¿Cuántos estuvieron el jueves acá? ¿Cuántos eran la gloria al Rey? Tuvimos una noche de alabanza, de libertad, con un grupo invitado, así que si se lo perdió, se lo perdió. Pero esta semana que viene, présteme mucha atención, hermanos. Esta semana que viene, nosotros vamos a tener un tiempo especial de oración, vía Zoom, el martes 13. Yo sé que cuando usted escucha martes 13 se me arruga, pero tranquilo, el martes 13... Para el mundo mala suerte, para nosotros día de bendición, de clamor, de fruto, de milagros. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, este martes 13 a las 5 de la mañana, ¿cuánto le dan la gloria al Rey? Algunos recién están llegando a las 5 de la mañana a la casa. Así que 5 de la mañana, ¿a qué hora? Vía Zoom, ustedes van a poder conectarse a través de un código QR que estará ahí. Usted lo puede ahorita agarrar, pinchar, tómele una fotito, tómese su tiempo, hermano. Y si no sabe lo que estoy hablando, hable con su hijo, con su sobrino, con su yerno, con alguien. Ya, si usted no sabe lo que yo estoy hablando, agárrale una foto y sáquele el QR, pregúntele a una persona que le va a ayudar. Y con este QR, usted va a entrar a nuestro canal de WhatsApp, y ahí vamos a estar con el Zoom. Así que preparado, pilas. Va a estar ahí atrás ese QR. No se me preocupe, no lo vamos a quitar ahí. Lo vamos a dejar un buen rato, Fer. Déjalo ahí un buen rato para que los hermanitos, Dios le dé una luz. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme a través de esos signos? Ya yo sé. Amén. Bueno, esta mañana quiero compartirles la palabra, la nueva visión en Ezequiel. Estaba compartiendo esto ayer con los líderes y Dios me puso de profundizar más lo poco que pudimos hablar ayer en la mañana, pero quería profundizar esta nueva visión. Cuando usted abre el libro de Ezequiel, Ezequiel tiene un ministerio muy difícil, porque Ezequiel le toca ser la primera generación que va a iniciar una jornada de esclavitud, de derrota. Ellos son tomados como cautivos por el ejército de Babilonia, que está sitiando y está derrotando a los judíos. Entonces, Ezequiel, que era un joven aspirante a sacerdote, que estaba ministrando en el templo, es llevado juntos con otras muchas personas a lo que se lo va a llamar, posteriormente los estudiosos van a llamar el segundo gran éxodo, porque va a salir bastante gente, va a caminar desde ahí hasta Siria, hasta Babilonia, todos esos lugares. Es un viaje que lo llaman el viaje de la muerte, porque imagínense, muchos no había que comer, no había agua, había frío y murieron. Y los que llegaron para ser esclavos. Y el capítulo 1 de Ezequiel, en el día más triste de la vida de Ezequiel, y esto es algo que este libro nos anima, es el día más triste porque ese día Ezequiel cumple años y cumple 30 años. Él ya, según la tradición, podía ser elevado, ungido a sacerdote,
pero no lo es, porque en primer lugar no hay sacerdocio. En segundo lugar, el templo está muy lejos. Así que, ¿para qué un sacerdote? Entonces, toda la vida le esperó ese momento de poder servir a Dios como un sacerdote. Estudió, se santificó, se preparó, estuvo ahí. Pero el momento de la llegada, de la oportunidad, del sueño cumplirse, se encuentra que no va a ser posible porque su mundo se ha sido destruido. Y aquí hay la primera gran lección, hermano. Él no pudo ser un sacerdote para un templo, pero él se convirtió en un profeta para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando las puertas se nos cierran o usted piensa que ya no va a pasar nada, recuerde que eso es lo que dice el hombre. Dios siempre tiene la última palabra. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Alguien lo cree esta mañana? ¿Alguien le da la gloria a Dios esta mañana? Saben que cuando el hombre nos cierra la puerta, Dios nos abre una puerta más grande, ¿sí o no? Y Ezequiel ya no va a ser sacerdote y Dios lo llama a través de una gran visión que usted la puede también encontrar en Isaías 6, visión que usted la puede encontrar en el Apocalipsis, donde Ezequiel no ve un templo, no ve sacerdote, él ve la gloria de Dios. Y se le aparecen seres vivientes que sostenían un trono de alguien que brillaba como la luz del sol y todo eso. Bueno, y ustedes saben, alguna vez hemos enseñado el significado de los 4 seres vivientes. Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. ¿Qué significa Ezequiel? Es importante recordar que Dios nos ha marcado con un propósito que el hombre no entiende, que yo mismo, usted mismo no entiende, pero ese propósito se va a cumplir. Moisés se llamó así porque fue rescatado, tomado de las aguas, eso significa Moisés. Pero después, casi 80 y pico años después, Moisés va a llevar al pueblo y lo va a rescatar del Mar Rojo, va a sacar al pueblo de las aguas. Así que Dios tiene un propósito en su vida. Diga conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Díganle al de al lado, Dios tiene un propósito en tu vida. A veces no nos gusta nuestro nombre. ¿Cuántos dicen amén? A mí, yo tengo 2 nombres que no está mi mamá, qué bueno. No me gustan mis nombres, hermano. Pero cuando yo estudié el significado me di cuenta que Dios tiene un propósito en mi vida. Dios tiene un propósito en su vida. Ezequiel, Dios es fuerte, Dios es mi fortaleza. En un momento donde todo se está derrumbando y todo se está destruyendo, cuando la gente no puede ver lo natural que cambia, entonces Dios envía a un hombre para que en lo sobrenatural tuviésemos esperanza. Y es lo que hace la visión, la profecía. Los primeros 7 años del ministerio de Ezequiel son palabras, visiones de juicio, porque Dios está buscando arrepentimiento. Pero el capítulo 10 llega de Ezequiel con la triste noticia que la gloria de Dios abandona el templo que quedó atrás, allá en Jerusalén, allá en su patria invadida, allá, porque la gente, incluso los sacerdotes, fuera del templo estaban adorando a los dioses de Babilonia. Era tal la desesperación, era tal la decepción de este pueblo que pensaron que como a los babilonios le iba bien, como a los babilonios eran los conquistadores, como los babilonios tenían un ejército poderoso, pensaban que el fruto, el poder eran los dioses. Como mucha gente a veces cree que porque al otro le va bien, porque el otro progresa, porque el otro tiene mejor negocio, porque el otro se compra carro, porque los otros viajan y a mí no, de pronto ellos tienen algo que yo no tengo. Pero Dios dice una palabra:
tienes que ser fiel en la abundancia, tienes que ser fiel en la necesidad. ¿Cuántos lo creen esta mañana, hermano? Entonces Dios abandona el templo que una vez fue dedicado para Él. Porque ustedes se acuerdan que David y Salomón dedican ese templo como lugar y refugio de la presencia de Dios. Pero estos hombres de este tiempo de Ezequiel prostituyen el templo y dejan entrar la idolatría, la falsedad, la mentira. A Dios le interesa la santidad, hermano. ¿Qué le interesa a Dios? Por eso Dios sí está pendiente de lo que tú haces, de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros pensamos. A Dios sí le interesa porque Dios convive en la santidad con su pueblo. Porque la Biblia es clara: sin santidad nadie verá. Entonces, los 15 últimos años del libro de Ezequiel habla de profecías de esperanza. Porque en el capítulo 11 le llega la noticia de un sobreviviente al profeta. Israel, Jerusalén ha sido invadida, la ciudad ha sido tomada, ya no hay nada más que hacer. Y comienza la destrucción del templo y la destrucción de todo. Es interesante que Dios le advirtió por 7 años al pueblo afuera, al pueblo allá, que se arrepientan. Pero el pueblo no quiso escuchar hasta que sucedió. Pero cuando viene el juicio, Dios nos dice: yo les hablé de esto, ahora sí les toca sufrir, ahora sí van a morir, ahora sí se acabó todo. No, Dios comienza a hablarle que va a haber una visión para los que se arrepienten, que no todo está perdido, que aunque ustedes no se arrepintieron, hay un remanente, hay un grupo, hay personas que le creen a Dios. Y aunque todo el mundo quiere pecar, y aunque todo el mundo quiera fallarle a Dios, y aunque todo el mundo se burle de Dios, siempre hay un pueblo que dice: mi esperanza es el Señor, en quien yo invoco encuentro ayuda. Amén, hermanos. Entonces Ezequiel comienza a predicar una nueva manera, y Ezequiel había advertido, incluso Dios lo llevó a él a sufrir cosas que usted debe leer en su libro en carne propia, para que el pueblo entendiese lo que venía. Porque las cosas que nos suceden tienen que Dios las permite que suceden en nuestra vida, es para probar cuánto lo amamos. ¿Hay alguien que dice amén acá? ¿Alguien le da la gloria a Dios? ¿Es verdad o sí o no? Recuerden que Abraham es solicitado la vida de su hijo. Renuncia a tu hijo porque quiero saber cuánto tú me amas. Así es Dios. Las cosas y las pruebas nos impulsan hacia Dios o nos rompemos y nos alejamos a Dios. Ezequiel va a pasar eso en carne propia, porque quería enseñarle a la gente lo que se venía, y la gente no quiso creer, la gente no quiso escuchar. Pero hoy día quiero hablarles, en el capítulo 43 de Ezequiel, habla de que la gloria de Dios regresa, pero regresa a un nuevo templo, a un nuevo tiempo, a una nueva visión. En el capítulo 47, los versos 1, 2, Ezequiel 47, del 1 al 2, yo tengo aquí la versión ampliada, de la Biblia ampliada, dice: luego me hizo volver a la puerta de la casa. ¿De qué casa está hablando en esta visión? Porque es una visión. Es tomado y llevado algo que se le revela a Ezequiel. Está hablando del templo del Señor. Y he aquí que el agua salía a borbotones de debajo del umbral de la casa. ¿De cuál casa? El templo. ¿De cuál casa? Hacia el oriente, porque el frente del templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por debajo del lado derecho de la casa
al sur del altar. ¿De dónde pasaba? Por el altar. ¿Por dónde pasaba? Más o menos esto, ¿no? Después me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera por la puerta exterior y por el camino de la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí, ¿por dónde salía? Por la puerta. Y aquí que el agua salía a borbotones del lado sur. ¿De dónde? De la puerta. Hay tres elementos en estos dos versos que quiero hoy día que pensemos y que Dios nos lleve a este tiempo de santificación. La manera en que Dios trata a Ezequiel es por medio de una visión para que él pueda explicarle a la gente que llegará un día que el pueblo, el remanente, los que han sobrevivido, los que se han sostenido, los que se han mantenido aunque ven que la casa no funciona, que el matrimonio no funciona, que la relación con los hijos no funciona, que ve que la economía no funciona, pero siguen adorando y alabando al Rey que vive para siempre. A ellos les llega una visión de esperanza. Porque es fácil alabar cuando todo sale bien, ¿verdad, hermano? ¿Quién no quiere cantar cuando uno está contento? ¿Quién no quiere venir a la iglesia cuando usted le pega al loto, al pozo millonario? ¿Cuántos dicen amén? Hasta me quieren invitar a comer, ¿verdad, hermano? Cuando esa tía que vive allá afuera en otro país le dice: mire, sobrino, mire, le traje esta platita, pero usted viene y quiere adorar al Rey. Pero cuando las vacas están flacas, cuando no hay nada en la refri, solamente la luz y el agua helada, ¿uno qué quiere? Alabar a Dios. Uno se siente triste, ¿verdad? Uno se siente resentido. Es que no me toman en cuenta, es que Dios se ha olvidado de mí, es que los hermanos oran por el uno, oran por el otro. Pero aquí viene la parte de Dios, que lo natural, que el pueblo ya escuchó las malas noticias. Israel ha sido borrado. Y en el pensamiento, en la enseñanza para los judíos, el templo era el único lugar donde Dios los podía escuchar. El templo era el único lugar donde Dios iba a habitar en su presencia. Así que al irse, al destruirse el templo, se acabó Dios para ellos. Ya no hay esperanza, estamos abandonados. Vivimos desolación. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo le voy a hablar? O como decía un salmo, ¿cómo le cantaré a Dios en tierra extraña? Dice el salmo. Y Ezequiel comienza esta visión que Dios le da en los primeros 10 versículos del capítulo 47. Dios le comienza a hablar de un nuevo templo. Pero este nuevo templo, con sus dimensiones, medidas, es inmenso. Ni el templo de Salomón, ni el templo de Zorobabel, que posteriormente se va a construir, tiene esas dimensiones. Así que es un templo que Dios lo va a hacer. Y la enseñanza es que si bien Salomón y David trataron de hacerlo mejor, pero el hombre no puede hacer cosas mejores que Dios. Y no puedes construir algo mejor que Dios. Y no puedes lograr a tener algo mejor que lo que Dios te quiere dar. Y tú puedes recibir algo mejor de los hombres, pero nunca será superior a lo que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice: cosas que ojo no vio son las cosas que Dios tiene preparado para sus hijos. ¿Alguien lo cree? Dice: esta palabra es para mí. Estoy esperando esa promesa para mí. Le doy la gloria a Dios. No lo tengo, no lo veo, pero sé que un día va a llegar a mi vida. Y en esta historia, al igual que Éxodo 25 en el tabernáculo, Dios es muy detallista. Tiene tantas medidas. Y el ángel que acompaña a Ezequiel lo lleva y lo mide. Y mira esto, tiene tanto así que esto y lo otro. Incluso el caminar, como ustedes van a ver posteriormente, es medido al avanzar y al entrar del pequeño arroyo que nació debajo del templo. Era tan pequeño,
pero comienza a crecer, a crecer. Y esta visión llena de simbolismo nos enseña cómo debemos vivir como creyentes, cómo debemos servir como creyentes y cómo también debemos liderar como creyentes. Hay 3 fases en esta revelación que bien ayer compartía a los hermanos sobre la adoración. También nos habla sobre la consagración. 3 pasos para consagrarnos en ese viaje visionario que Ezequiel es llevado para que las personas lo entiendan. El templo, cuando usted habla de un templo, para nosotros los cristianos del siglo XXI, entendemos claramente que el templo no tiene poder. Hay gente que insiste que el templo tiene poder, que esta iglesia tiene poder. La iglesia no tiene poder. La iglesia no cambia a las personas. La iglesia no arregla matrimonio. La iglesia no levanta a los muertos. El que lo hace se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El que cambia a las personas es el Espíritu Santo de Dios. El que convence de pecado es el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Por eso en Juan 2:19 el Señor dice que en 3 días el templo que construyó Zorobabel, posterior a la destrucción que Ezequiel es testigo, en 3 días yo lo destruiré y en 3 días levantaré un nuevo templo. Esta declaración causó confusión, enojo e indignación, porque para ellos el templo era sagrado. El templo era lo más importante. Y en Marcos 14, cuando lo acusan a Jesús delante de los magistrados, unos testigos falsos dicen, le tergiversan lo que el Señor dijo. Él ha dicho que destruirá este templo hecho con manos humanas y en 3 días construirá otro no hecho con manos humanas. Es cierto, porque lo que construye el hombre se destruye, pero lo que construye Dios en tu vida nunca se destruye. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Cuántos saben que eso es verdad, hermano? Esa promesa que Dios construyó para tu familia no te la va a robar nadie. No importa lo malo que está la economía, no importa la inseguridad que vivimos. Si tú caminas con Dios, Dios te va a cuidar. Si tú tropiezas y estás con Dios, Dios te va a levantar. ¿Y sabes lo que sucede con aquellos que le creen a Dios? Van a comenzar a levantar a otros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Jesús dice que ese templo hecho con manos humanas va a pasar a un templo hecho sin manos. Y en Ezequiel, sin manos humanas, vemos ese templo construido por el Señor. La promesa y el consuelo para Ezequiel es que el Señor está trayendo un santuario para esa transición del lugar sin el templo. Y este templo que Ezequiel ve en la profecía es un templo para las edades eternas. No es un templo que se deteriora, ni que un invasor lo pueda destruir. No es un templo que se termina y se acaba. Es un templo donde nadie más puede llenar. No, ese templo es la misma persona del Señor. Cuando estemos allá, como dice Apocalipsis 22, en ese templo de vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Así que el templo que ve Ezequiel y el templo que nosotros vemos es la encarnación de Jesús. Porque en Juan 1:14 dice que el Verbo, la palabra de Dios, vino a morar con nosotros. ¿Sí o no? La palabra acá que usa Juan es el tabernáculo. Hizo una tienda, hizo un templo en medio de nosotros. Porque para ellos la única manera de encontrarse con Dios era por medio del templo. Pero Dios nos va a empujar a una realidad más grande, que cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros vivimos en santidad, cuando hay arrepentimiento en mi corazón, cuando yo caigo compungido por todos mis pecados y le digo, Señor, perdóname,
Él me perdona, Él me limpia, Él me lava por su sangre preciosa y yo recibo el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento usted y yo y todos aquellos que se han arrepentido se convierten en el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso nosotros somos ahora el templo. El centro de la vida religiosa judía era el templo. Por eso, al ser destruido, se destruyó todo. Para ellos en el desierto era caminar, seguir el tabernáculo, mirar cuando se comenzaba. Por eso el tabernáculo era portátil, porque ellos llegaban, caminaban a cierto lugar donde podían descansar, se armaba el tabernáculo. Todas las tribus, las 12 tribus, se acomodaban, levantaban sus carpas alrededor del tabernáculo. Todas las personas esperaban y veían a Moisés, que él iba caminando, y veían que el tabernáculo, que estaba un poco afuera del campamento, que Moisés se tomaba su tiempo para llegar al tabernáculo. Y una vez que él llegaba al tabernáculo, la Biblia dice que la gloria de Dios cubría el lugar. Y en el tabernáculo ellos veían que cuando la nube o la columna de fuego que estaba sobre el tabernáculo se movía, era tiempo de caminar, era tiempo de dejar ese lugar. Lo que nos está enseñando, que ellos no entendieron, es que cuando usted y yo llegamos a Cristo, nuestro templo, llegamos al Señor, yo comienzo un pacto de obediencia. ¿Un pacto de qué? ¿Un pacto de qué? Yo voy a caminar cuando el Señor me dice camina. Yo me voy a detener cuando el Señor me dice detente. Yo voy a sentir paz cuando el Señor me dice ten paz. Y yo voy a decir, cuando esté en tribulación, cuando esté en problema, el Señor dijo tengo paz, tengo que hacerle caso. Así que el primer requisito del nuevo templo, del templo que vivían en el desierto, de el Logos en Juan 1:14, es obediencia. ¿Qué es? Obediencia. Por eso las dos eras, hay un cambio de tiempo del tabernáculo a Josué con el arca. Todo el tabernáculo tenía una sección que se llamaba el lugar santísimo, que usted lo sabe muy bien, donde estaba el arca de la alianza. Así que en esa arca simbolizaba la promesa: yo estaré con ustedes, yo caminaré y estaré con ustedes. A veces nosotros queremos objetos, llamarlos sagrados, ¿sí? Y yo respeto, hay gente que carga una cruz y piensa que con esa cruz hay poder, y piensan que un objeto sagrado le va a impedir que el mal se acerque. Ustedes han visto tantas películas que al diablo y a los vampiros se lo corretea con la cruz, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Una vez aquí vinieron unas personas que no eran cristianas y me estaban pidiendo algún tipo de agua, alguna medallita, alguna cruz, porque había un demonio en la casa. El demonio no vive en la casa, hermano. ¿Sabe dónde están los demonios? En las personas. ¿Y sabe quién espanta los demonios? La sangre de Cristo, que tiene poder. Y todo aquel que abre su corazón al nuevo templo no va a estar más bajo el poder del enemigo. El enemigo no va a entrar a tu casa. El enemigo no va a entrar a la vida de tu familia. El enemigo no va a robar a tus hijos. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? A ver, levánteme la mano. Yo creo, usted crea que Cristo va a ganar esa batalla y un día sus hijos estarán en el altar. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el templo, el centro de la vida, para Ezequiel se destruye, pero llega un nuevo templo y él no entiende, no ve sacerdotes, no ve la administración, porque él era una persona entrenada toda su vida para los horarios. Había sacerdotes para mantener el incienso, había sacerdotes que limpiaban, había sacerdotes para guardar las ofrendas, había sacerdotes que cortaban y sacaban los pedazos de lo que se quemaba en el altar, había sacerdotes que ponían
la menorá, en este candelabro, que haya luz, que representaba la luz de Dios, y otros se encargaban de la leña para que el fuego sobre el altar nunca se apagara. O sea, él no vio eso, porque Dios no necesita que el hombre cuide su obra, él mismo la cuida, hermano. Pero solamente entendemos esa verdad a través de la santidad, porque la santidad cada vez me va separando de cosas, me va apartando de cosas. Si tu problema son las redes sociales, va a botar el teléfono, déjemelo acá, hermano, acá lo reciclamos, yo se lo boto. ¿Usted ha visto personas que usted no puede hablar? Incluso aquí con esos ojos de sonámbulo que me está mirando, estaba mirando las redes sociales, da que me mire y prende, pestañea. Gente distraída no puede servir al Señor. Dígale al de al lado, le están hablando a usted, hermano. Dígale al de al lado, dale un codazo ahí, un codazo santo. Si tu problema es cuando sales a la calle y te tocas con todas esas diablas, no te voy a decir que no salgas a la calle. No salgas a la calle solo, sal a la calle con Cristo Jesús, que Cristo Jesús crucifique tus ojos. Yo sé que la mujer quiere que diga que se quede ciego. No, hermana, no voy a pedir eso. Porque si no, aquí no hubiera quien viera, hermano, no sé. Por eso, hombres, ¿cuántos hombres tengo esta mañana? Uy, voy a darles otra oportunidad para que por lo menos convenzan a su mujer. ¿Cuántos hombres tengo esta mañana? Ya está lleno la mitad del cupo del retiro de los hombres. Después yo quiero ir, pastor, no, hermanos, pónganse pila. Atrás va a estar JG, por ahí anda JG, ¿no? Este filisteo fue a buscar comida. No está JG, pero por ahí atrás debe estar a JG. Bueno, va a haber una persona que los va a inscribir para el retiro. Lo que nos enseña es que la santidad no necesita del obrar del hombre, del ministerio del hombre, porque el ministerio del hombre fracasa. A lo largo de la historia de la palabra de Dios, cuando los hijos de Aarón se atrevieron a presentar fuego extraño delante del altar del Señor, entraron al lugar santísimo, no se prepararon, no hicieron las cosas bien. Posteriormente, siglos después, los hijos de Elí, que eran también sacerdotes, cuando estaban en una guerra con los filisteos, se atreven a llevar el arca como que llevan un objeto que nos dé suerte, como que llevaban un objeto para que nos libre, como, ¿cómo se llama esto? Un amuleto. Pierden la vida, viene la derrota y el enemigo se queda con el arca, porque la santidad no depende del hombre, no depende del obrar del hombre, siempre comienza en el Señor, en el Dios. Y el hombre que se santifica comienza a renunciar, a separarse de cosas que le hacen daño. Usted y yo somos llamados a ser santos como Él es. Entonces yo tengo que renunciar. Yo tengo que renunciar a dejar de pensar que yo vivo para mí. Yo ya no vivo para mí, yo vivo para ¿quién? ¿Para quién vivimos? Así que si Dios a las 3 de la mañana, a levantarse hay que orar, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted se levantaba por ese hijo parrandero que no llega a las 3 de la mañana llorando, sufriendo, llamando al tío, a la tía, llamando a la policía, usted no se va a levantar por la voz de Dios, hermano. ¿Ah? No se va a levantar por la voz. Cuando se le daña la bomba, no hay agua. ¿Qué hace usted de noche que está todo? Se levanta a ver qué hace para que haya agua. Y cuando Dios te llama a su presencia, ¿por qué nosotros le decimos que no? ¿Se fueron? Le voy a decir que cierren la puerta, hermano, para que nadie me salga. Por eso, en el nuevo templo,
que ellos pensaban y construyeron un lugar donde Dios pueda habitar. Lo hicieron con los elementos más hermosos, pensando que así iban a tener a Dios ahí. Pero Dios abandona ese lugar cuando ellos comienzan a dejar la santidad. Cuando ellos dejan la santidad, Dios no tiene nada que hacer. Cuidemos, hermano, que la presencia de Dios no salga de nuestra vida, que la presencia de Dios no salga de nuestra casa, que la presencia de Dios no salga de nuestro llamado, que la presencia de Dios no salga de nuestro ministerio, de aquello que yo estoy sirviendo. Tal vez yo lo hago con mucho amor, tal vez lo hago con mucha dedicación, pero sin santidad no sirve de nada. Amén, no sirve de nada. Por eso Pedro, la primera predicación del gran apóstol Pedro, bautizado por el Espíritu Santo en Hechos 2, la piedra que ustedes desecharon, la piedra de construcción, la piedra de ángulo, que era la primera piedra que se ponía en una construcción. Y hoy día la gente hacen hasta monumentos, adornos de la primera piedra en el relleno y la tienen ahí. Se han visto ustedes, hermanos, ¿no? Esa piedra que ustedes sacerdotes, ustedes reyes desecharon, ha venido a ser la piedra de ángulo para la nueva construcción. De eso Pedro está hablando, porque él entiende, como usted y yo entendemos, que para la entrada al nuevo templo necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos solamente habitar en la presencia del Señor. Por eso este nuevo templo no está en Jerusalén. El nuevo templo del Señor tiene cielo abierto. Hay alguien que quiere tener cielo abierto para su familia, cielo abierto para su... ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Jesús es bautizado, los cielos se abrieron. Lo vio Juan el Bautista. Porque hay un hombre que está obedeciendo. Hay un hombre que está cumpliendo la palabra. Hay un hombre que se está santificando. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esteban es martirizado y la ropa de él ensangrentada y todas se la ponen a los pies de Pablo? ¿Qué dice él cuando está haciendo y recibiendo los golpes de la piedra? Veo los cielos abrirse y al Hijo de Dios sentado en el trono. El nuevo templo tiene los cielos abiertos. Hay alguien que le da la gloria al Rey acá. Anteriormente, en el imaginario judío religioso, esa construcción conectaba los cielos con la tierra y era el lugar sagrado. Por eso judío tenía que por lo menos una vez al año hacer una peregrinación de cualquier lugar que viviese al templo, porque es el lugar donde se conecta al cielo con la tierra. Hoy día usted no tiene que ir al templo, usted no tiene que venir donde el pastor, usted solo necesita doblar su rodilla y creer que Cristo reina, que Cristo gobierna su vida y que los cielos están abiertos sobre su casa, sobre su vida. Y yo les puedo decir, yo creo que esta semana es semana de cielos abiertos para todo aquel que le invoca. Yo creo que vienen nuevas promesas, yo creo que viene un derramamiento de luz, un derramamiento de paz. Aquello que se nos ha retenido, aquello que no llegaba, el Señor está abriendo los cielos. ¿Alguien le da la gloria al Rey, hermano? Cielos abiertos. Miren, el nuevo templo conecta el cielo con la tierra. Y usted me puede pensar y decir, pero yo no soy digno de eso. Jacob, ¿saben quién es Jacob, no? Jacob, el que engañó a su padre y a Esaú, su hermano, a Isaac, cuando estuvo en un lugar huyendo, cansado, asustado. Ustedes saben que Jacob era un niño engreído, así que él no sabía lo que es la soledad, dormir en tierra, en polvo, y él pensaba, todo está perdido. Pero ese día, esa noche, mientras él dormía, él vio los cielos abrirse y una escalera donde ángeles subían y bajaban. Yo le quiero decir, mi querido hermano,
Tal vez usted piensa que está en el desierto. Usted piensa que todo está perdido, pero yo creo que Dios le va a dar a usted una visión donde va a ver los ángeles bajando y subiendo para su casa, para su vida. Usted no va a caminar más solo, sino que Dios va a caminar con usted. Amén. Por eso la gran promesa del Señor, el ángel de Jehová. El ángel dice, tengo que salir como JG, tengo hambre, me voy acá. No, él no es como este filisteo, él no es así. El ángel no se mueve, él solo se mueve cuando Dios le dice, muévete. Usted tiene el mejor servicio de seguridad si su vida le pertenece a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que uno de los negocios más prósperos hoy por hoy es blindar los carros? ¿Saben eso? Tal vez alguno trabaja en eso. El segundo negocio que ha subido así, hermano, como la espuma, es contratar guardaespaldas. Hoy día no tengo mi guardaespaldas, no ha venido mi mamá, que es la intercesora oficial de estos Juegos Olímpicos, no, de mi vida. Pero usted y yo tenemos al mejor guardaespaldas, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él ha blindado mi carro, Él ha blindado mi vida, y si Él permite que pase algo, no es para derrotarme, es para impulsarme a una nueva dimensión, a una nueva estatura, a un nuevo lugar, porque los cielos están abiertos. ¿Cuántos le dicen amén? Este nuevo templo es grande. Este templo futuro, milenial, ha crecido. ¿Y sabe lo que hace crecer ese templo? Es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios llega y crece en nuestra vida, no haciéndonos más trabajadores dentro de la iglesia. Porque, hermanos, de verdad, la persona que mejor o más va a conocer a Dios, que va a tener más cosas que poder testificar, es aquella que comparte más del amor del Señor, es aquella que evangeliza, es aquella que testifica con palabras o sin palabras, simplemente con su vida. Cuando ven que es una persona devota, cuando ven que es una persona que es humilde, cuando ven que es una persona trabajadora, cuando ven que es una persona responsable, que es una persona fiel, que es una persona que tiene como salvaguarda la palabra de Dios. El templo crece. El crecimiento se logra a través de nuevas personas. Cuando usted testifica a otros, cuando usted trae e invita a sus amigos, cuando usted saca a personas del infierno y les enseña el nuevo camino de esperanza, como un día Cristo lo hizo con su vida. Amén. Cuando usted en medio de su casa, en medio de todos los problemas, mientras la gente vocifera, la gente llora y grita, no, aquí no vamos a gritar, vamos a orar, aquí el Rey de Reyes va a hacer algo. Y pone esperanza, y pone el mensaje. Por eso en 1 Corintios 3:16, Pablo nos recuerda que somos templo y el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Nadie va a destruir el templo del Espíritu Santo, pero tenemos que cuidar el templo. En Ezequiel 10, ellos no cuidaron lo que recibieron. La generación después de Josué no cuidaron el depósito. Dicen Jueces que nació una nueva generación que no conocía ni las obras ni los portentos de Dios. No sabían quién era Dios. Que eso no pase en nuestra casa. Este mes de santificación, de consagración, póngase una meta, hermano. Haga de su familia el nuevo templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Invite a sus hijos no a ver una película, no a ver a, ¿cómo se llama la última película de Marvel? ¿Cómo es que se llama esta película? Nadie la ha visto porque ustedes solo andan leyendo la Biblia, hermano. Acá, cuidado, salen tuertos de acá, hermano. Cuidado, salen tuertos. En vez de estar viendo eso, hermano, dígale, vamos a ver este mes
y el mes que viene, el otro mes y el otro mes, vamos a ver la gloria del Rey. Vamos a ver milagros en nuestra casa. Vamos a ver nuevos trabajos. Vamos a ver nueva provisión. Vamos a ver nueva sanidad. Vamos a ver el barrio cambiar. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Alguien dice amén? Vamos a ver este mes cosas nuevas. Vamos a ayunar para el Señor. Yo puedo arrancar una sonrisa de mis hijos cuando le digo, vamos a comprar una pizza. Se resetean. Llego a ser el padre más maravilloso del mundo. Pero hoy les voy a invitar a mis hijos. Vamos a ayunar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Invite a su hijo, invite a su esposa, invite a su suegra. Vamos a ayunar, suegrita, a ver si le cambia la boca. Vamos a ayunar. ¿Sí o no? Y la suegra también lo va a invitar, yerno, para que cambie. Vamos a ayunar. ¿Cuántas suegras dicen amén? Amén, gloria a Dios. Crece por las personas, el nuevo templo crece por la palabra. El nuevo templo crece por la palabra. A medida que la palabra se extiende y toma posición en mi vida, a medida que yo lo creo, yo le doy un consejo, mi querido hermano. Si usted se deshace de tanto tiempo en las redes sociales, en el WhatsApp y todos esos bichos, usted va a tener más tiempo. Lea la palabra de Dios, refresque las promesas. No la tenga la palabra para tenerla amarrada al lado de su cuerpo o solo la saca a pasear los domingos. Haga que la palabra se vuelva en usted una realidad. Porque somos el templo del Dios viviente. El templo crece por el derramamiento de su presencia. Dios amaba la intención de caminar en medio de su pueblo. Y Adán y Eva perdieron esa presencia, no porque hicieron, no sé, un asesinato. No hicieron eso. No es que estaban robando animales, estaban contrabandeando. Desobedecieron. La desobediencia apartó la presencia de Dios. Y cuando tú pierdes la obediencia a Dios, le puedo decir que comienza a perder todo. Póngase a pensar un momentito, igual que yo. ¿Cuándo comenzaron todos mis problemas? Cuando dejé de obedecer a Dios. Cuando dejé de obedecer a Dios. Ellos tuvieron que perder la inmortalidad, perder la provisión, perdieron el huerto del Edén, perdieron esa autoridad, perdieron todo, pero lo que más perdieron fue la presencia de Dios. Por eso este nuevo templo vive para afirmar la transformación de lo viejo a lo nuevo. Esta relación que Dios quiere con nosotros es estrecha. Y el templo no necesita de luces, el templo no necesita de corderos, el templo no necesita de nada, porque todo lo llena Dios. Ese es el nuevo templo. Y tengo 2 puntos más para hablar, pero creo que ya no me va a alcanzar el tiempo, hermano. O nos quedamos hasta la noche. ¿Qué dicen? ¿Cuántos dicen amén? Le peñiscaron para que grite, ¿verdad, hermano? No nos vamos a quedar. Tenemos otro servicio, hermano. Aquí vamos a aterrizar en esto. Ahora pregunto a ustedes, mis queridos hermanos. Si usted, a la edad que tiene ahora, yo tengo casi, no digo mi edad, pero tengo casi, y tengo menos de lo que piensa, y Dios le dé el doble de lo que me desea. ¿Ya? Si yo tuviera el conocimiento y la sabiduría que tengo ahora, cuando yo tenía 20, 19, 18 años, yo hubiera evitado muchas cosas. Esa es la oportunidad que Ezequiel está recibiendo. Haz las cosas bien. Ya perdiste todo, no lo vuelvas a perder otra vez. Pero, sin embargo, hay hombres y mujeres que quieren seguir siendo adolescentes, irresponsables, que no le rinden cuenta a nadie, que quieren entrar y salir, hacer todo
hay personas que tienen una edad que ya deberían estar dirigiendo sus pasos de otra manera, pero uno dice, no han aprendido nada de la vida. Yo quiero que en esta mañana ustedes como iglesia, como todos nosotros, aprendamos una gran verdad. No pierdas lo que tienes, conságrate, dedícate al Señor, busca del Señor. Todos nos quejamos, hermano, de lo que está viviendo el Ecuador, pues el Ecuador es el reflejo de lo que vive en nuestros corazones. La culpa no es del presidente, ni de las bandas, ni de los militares, ni de las leyes y de los corruptos. Sí tienen mucha culpa y Dios tiene su juicio para ellos, no los voy a librar a ellos tampoco. Pero la culpa es cuando usted y yo nos olvidamos de que Dios tiene una palabra y una promesa. ¿Amén? En Isaías 58 hay una historia que todo se va perdiendo, toda la creación se va destruyendo. Y a veces le ponemos fuerza a eso que vemos y disfrutamos, como la juventud, como la belleza de la juventud. Por eso hoy día tan popular es parecer y hacerse más joven, ¿verdad? Vestirse como joven. No digan que no, porque veo aquí algunos peliteñidos que me están mirando, ¿verdad? Pero hermanos, hasta eso va a pasar. Por eso dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que no se va a mover y es la palabra de Dios. Dios quiere hacer un nuevo templo en su vida, en su corazón, en su familia. ¿Alguien quiere ese nuevo templo? ¿Alguien quiere vivir de una nueva manera? Conságrate, hermano. Póngase de pie, por favor. Y hoy día yo quiero que usted comience a renunciar, a echar afuera todo lo que le ha estorbado, a tumbar todo aquello que le produce y le causa daño, a todo aquello que le roba la libertad, que le succiona la vida. Los judíos lloraban porque el templo se había ido, el templo se había perdido, ya no tenemos conexión. Y hay gente que sigue pensando eso: Dios está enojado conmigo, yo no puedo hablar con Él, Él me ha olvidado, mis pecados me han apartado. Le tengo una buena noticia que se llama las buenas nuevas del Evangelio. Cristo murió por usted y no importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que Cristo ha hecho por usted. Dios te puede cambiar, Dios te puede liberar. Como hoy día cantamos, Dios puede romper toda cadena, hermano. No importa dónde estás, Dios te va a encontrar. Pero tienes que decirle: Señor, perdóname por no levantar tu templo en mi familia, por no ser un templo en mi corazón, por no ser un templo en medio de mis conocidos. Perdóname porque, Señor, me había olvidado de tu voz. Cierra un momento tus ojos y ahí donde tú estás, hoy día es el día de cambiar tu vida. Hoy día no más nexos alrededor de las personas, nexos alrededor del Espíritu Santo de Dios. Señor, hoy día llénanos